Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Son las 9, así que arrancamos con la clase. Les damos la bienvenida. Estamos ya en la clase 10. Vamos a ver hoy dos sensores que nos van a abrir la puerta a poder realizar muchos proyectos diversos. Y a su vez son los que nos parecieron más sencillos para arrancar y poder a partir de estos entender los siguientes. Vamos a ver también hoy cómo vamos a plantear nuestros proyectos en Arduino, así cuando leen una consigna saben por dónde empezar, cómo empezar a desmenuzarlos o cómo plantear sus propios proyectos, que es el objetivo final de este curso. Los sensores que vamos a ver hoy van a ser de luz y de temperatura. Bien, para recordar, un sensor va a ser aquello que nos comunique a nosotros con el mundo externo, ¿sí? Siempre estamos hablando de los sensores como la parte de nuestro sistema electrónico que nos conecta con nuestro sistema físico. Es el que recibe, digamos, todos los estímulos y y que informa a nuestro microcontrolador qué es lo que está sucediendo en el mundo exterior. Bien, entonces un sensor va a ser todo aquello que tenga una propiedad sensible a una magnitud del medio. Y al variar esta magnitud, también varía con cierta intensidad la propiedad, es decir, manifiesta la presencia de dicha magnitud y también su medida. ¿Qué significaría esto? Por ejemplo, un sensor va a variar, va a ser sensible a la magnitud del medio, es decir, por ejemplo, un sensor de temperatura, algo en él va a variar de acuerdo a la temperatura que haya afuera, en el medio, ¿sí? Y eso va a hacer que varíe otra magnitud, otra cosa. Puede ser una resistencia, puede ser un voltaje, puede ser una corriente, ¿sí? Pueden ser otras propiedades, pueden ser propiedades químicas, pueden ser un montón de cosas, pero lo que a nosotros nos interesa, como estamos haciendo electrónica, es ver si varió la resistencia, el voltaje o bien si varió la corriente. Eso nosotros lo vamos a tener que censar y nosotros, recuerden, tenemos nuestro conversor analógico digital que lo que va a leernos es valores de voltaje. Para esto es en parte lo que vimos nosotros anteriormente de conceptos de electricidad y electrónica para poder entender cómo vamos a adaptar estas señales y cómo vamos a poder leerlas. Bien, entonces ya de nuestro sistema electrónico sabemos cómo programar nuestro microcontrolador, sabemos conectar entradas y salidas digitales, entradas analógicas, salidas PWM para nuestros actuadores. Y en la clase anterior vimos cómo censar un potenciómetro. Ahora vamos a ver cómo censar sensores. Sabemos cómo alimentar nuestra placa, bien, y ya estamos completando bastantes puntos de nuestro proyecto. Bien, como les decía, nosotros vamos a tener una entrada analógica, ¿sí? Que esto siempre va a ser un voltaje, ¿sí? Nosotros vamos a tener que adaptar lo que tengamos de entrada para poder recibir un voltaje y enviárselo a nuestro conversor ADC y que nuestro microcontrolador lo pueda entender, ¿sí? Recordemos eso. Siempre esto es un voltaje, es decir, un valor de tensión. Bien. Vamos a ver algunas características de los sensores. Son características técnicas de los sensores y estas características las vamos a ir encontrando en lo que serían las hojas de datos del sensor. Estas hojas de datos se las pueden googlear para cada sensor y las vamos encontrando. Vamos a dar unas definiciones técnicas ahora y luego, más adelante, con cada sensor vamos a poder ir evaluando estas propiedades, ¿sí?
Lo primero que vamos a tener en cuenta cuando elegimos un sensor, bueno, primero qué es lo que queremos medir, ¿no? Claramente. Por ejemplo, que yo quisiese medir temperatura. Voy a tener que evaluar cuál es su rango de medida, es decir, este sensor puede medir en el rango de temperaturas que yo quiero medir. Hay sensores que miden, por ejemplo, de 30 a 200 grados, sensores que miden de 0 a 150, sensores que miden desde menos 50 a 125. Bueno, tenemos que ver cuál va a ser el rango de medida de acuerdo a la aplicación que yo voy a tener. Si estoy midiendo un horno, no me interesa saber las temperaturas bajo cero. O si estoy haciendo aplicaciones en misiones, nos interesa probablemente el aire libre, al aire libre nos interesa probablemente poco que nuestro sensor mida menos de menos 10 grados. ¿Cuándo hacen menos 10 grados en misiones? En cambio, si estoy haciendo una aplicación para Ushuaia, tal vez no me interesa que mida más de 60 grados. Bien, o sea, si es para el aire libre, claramente podemos tener cámaras frigoríficas, podemos tener muchas cosas en las que necesitemos estas mediciones. Bien, la precisión. Ninguna medición que nosotros hagamos en el medio va a ser exacta, completamente exacta. Bien, la precisión nos va a decir cuál es el error máximo esperado, ¿sí? Más menos 1 grado, más menos. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo algo para medir la temperatura de un ambiente que no es muy sensible, un sensor de temperatura que tenga una diferencia de más o menos 1 grado no es algo grave. En cambio, si por ejemplo yo estoy haciendo un termómetro a distancia por el coronavirus, para poder medir la temperatura de las personas, la diferencia de más o menos 1 grado sí es una diferencia significativa, porque 1 grado más o 1 grado menos indica si una persona tiene o no fiebre. Bien, después tenemos el offset o desviación de cero. Esto es la variación que tenemos en nuestra salida cuando tenemos una entrada nula. Por ejemplo, en un termómetro será cuánto, en un sensor de temperatura será qué valor nos da nuestro sensor a la salida cuando estamos midiendo 0 grados. ¿Sí? Si es un sensor de luz, qué valor nos da cuando está en completa oscuridad, ¿sí? Cuando está en el valor 0. Bien, la resolución es la mínima variación de la magnitud de entrada que puede detectarse a la salida. Es decir, cada cuánto puede contar, de cuánto en cuánto va contando. ¿Sí? ¿Va contando de a 1 grado? ¿Va contando de a una centésima de grado? Bien, la rapidez de respuesta es cuánto tarda en darse cuenta nuestro sensor que algo cambió. ¿Sí? Y eso va a depender de la capacidad que tenga para seguir las variaciones de la magnitud. ¿Sí? De la magnitud de entrada, por ejemplo. Nuestro sensor de luz, ¿nota o no nota parpadeos rápidos de luz? ¿Se da cuenta que subió y bajó o se mantiene estable en ese tiempo? Puede ser que sea deseable que se mantenga estable o puede ser que sea deseable que no se mantenga estable y que detecte estas variaciones, ¿sí? Todo va a depender de la aplicación. Bueno, derivas son otras magnitudes que influyen en la variable de salidas. Por ejemplo, este sensor es de luz. ¿Es sensible a la temperatura? O tal vez nuestro sensor de humedad, de temperatura es sensible a la humedad, es decir, cuando hay mucha humedad, ¿sigue midiendo bien? Cuando hay poca humedad, ¿sigue midiendo bien? ¿Hay algún desfasaje en su línea de acción? Y la repetitividad es qué capacidad tiene nuestro sensor de que yo tal vez cada vez que mida 30 grados siga midiendo el mismo valor de salida. Es qué tan repetible es eso. Bien. Todo esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber si un sensor va a ser apto o no para la aplicación que queremos utilizar. Parece un montón, pero vamos a ir estudiando estas cosas de cada sensor que vemos y lo importante es que puedan pensar cada sensor y probarlo antes de hacer un desarrollo. Porque tal vez piensan un desarrollo para un sensor, hacen toda la lógica y después no sirve para la aplicación.
Bien, ¿hasta acá vamos todo bien? Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver el primer sensor. Vamos a ver una fotoresistencia. Como su nombre lo indica, este sensor lo que hace es variar la resistencia de acuerdo a la luz que recibe. Y está formado por un semiconductor, ¿sí? Que va, cuando incide la luz sobre él, absorbe fotones y hace que vaya disminuyendo la resistencia del componente, ¿sí? Bueno, este tiene una variación bastante lenta, por lo tanto no nos va a detectar flashes de luz. Si nosotros quisiésemos detectar eso, no nos va a servir este sensor, ¿sí? Bueno, como pueden ver aquí debajo, acá están los símbolos de cómo se puede representar un sensor de luz, fotoresistencia LDR, ¿sí? Esto es Light Depending Resistance, ¿sí? Varía la resistencia con la luz. Bueno, tampoco nos va a servir este sensor para usarlo como un luxómetro. Un luxómetro es un medidor de la luminosidad que nos da ese valor en luxes. Para poder medir en luxes tendría este sensor que detectar toda la luz visible. Sí, es algo que escapa un poco a nuestro Arduino, a nuestros proyectos, por ahí en la interpretación de cada magnitud física, pero les damos una introducción y después, si esto es lo que les interesa, pueden profundizar. Como ustedes saben, o si no saben, la luz, ¿sí?, es parte del espectro electromagnético y la luz visible va desde los 400 nanómetros a los 700 nanómetros aproximadamente, ¿sí? Valores más grandes de longitud de onda, de 700 nanómetros, ya están en el infrarrojo, que nosotros no vemos, y valores más pequeños que 400, 480, 480, ya empiezan a ser el ultravioleta, ¿sí?, que tampoco vemos. Bueno, si ven esta curva, este sensor detecta poquito a lo que está cerca de 400, va cada vez más a la zona del amarillo, que está en el 600, ¿sí? 500, 600, y luego cada vez menos cuando nos acercamos a la zona del azul. Por eso este sensor no nos va a servir como un luxómetro, pero nos puede servir para saber si hay luz, para ver el nivel. Perdón, de este lado está el rojo, me confundí. De este lado está el rojo porque están invertidas. Y de este lado, menores a 450, 480, está el ultravioleta, disculpen. Y más hacia allá está el infrarrojo. Bien. Entonces, nosotros tenemos que ver si esto va a poder medir el tipo de luz que nosotros estamos mostrando, ¿sí? Entonces, las luces muy rojas ya las va a detectar poco, ¿sí? Entonces, bueno, pero si, por ejemplo, yo quiero hacer un robot que siga a una luz, nos va a servir. Si yo quiero saber si está ahí prendido o no una luz en una habitación, me va a servir. Podría hasta determinar las luces, si son aptas o no para estudiar, no con un fin, digamos, científico, sino para poder hacer una aplicación, sirve este sensor, ¿sí? Puedo saber si abrir o no una persiana a la siesta de acuerdo a la luminosidad que hay afuera y la luminosidad que hay dentro. Todo eso se puede hacer con este sensor y muchas cosas más. Bien, entonces, ¿cómo varía esta resistencia del LDR? Bueno, les pedimos a todos que abramos el Tinkercad y vamos a buscar esta fotoresistencia. ¿Sí? Bien, la idea es que vayamos al Tinkercad. ¿Sí?
y ahí busquemos la fotoresistencia. Si se fijan, ponemos en componentes todos, escribimos foto y nos aparecen fotoresistencia, fotodiodo y sensor de luz ambiental. ¿Sí? Vamos a ver ahora la fotoresistencia. La posicionamos y la soltamos. ¿Sí? Si nosotros le damos iniciar simulación, así como está, ¿sí? No pasa nada. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos clic sobre la fotoresistencia y nos va a aparecer una barra deslizante desde oscuridad hasta claridad, ¿sí? Y la pueden ir moviendo y eso lo pueden ir moviendo y eso lo que va a hacer es mostrarles cómo se cómo va a cuál es la luz que está incidiendo en esta fotoresistencia. Lo que les pedimos ahora es que posicionen una fotoresistencia y midan cómo varía, ¿sí? Les vamos a dar 5 minutos para que se fijen esto y luego seguimos. Recuerden, para medir van a tener que poner un multímetro. Bien, lo que vamos a hacer ahora, por si alguno estaba sin la PC, les vamos a mostrar cómo sería esa variación. Dentro, lo que hacemos es conectar nuestro multímetro y conectarlo en nuestro sensor. ¿Sí? Lo ponemos al multímetro en resistencia e iniciamos la simulación. Podemos ver que en la simulación, en oscuridad tenemos 180 kilo ohms y a medida que lo sumimos va variando, la resistencia va disminuyendo. ¿Sí? Bueno, como nosotros veníamos comentando, para poder realizar una medición en el Arduino vamos a necesitar que esto sea un voltaje. Si yo conecto la resistencia directamente a los bornes de la de nuestra entrada analógica, no voy a poder medir nada válido, ¿sí? Bien, entonces la idea es que nosotros pensemos a este sensor de luz como un potenciómetro. Nada más que en vez de girar una perillita para mover el cursor y que varíe la resistencia, lo que hacemos es alejarle o acercarle luz, ¿sí? O sea, darle o no darle luz. Bien, entonces tendríamos que pensar un circuito que, variando un potenciómetro, nos da una variación de tensión, ¿sí? Entonces, no sé si recuerdan que hemos dado en clases anteriores un divisor de tensión. Bueno, entonces este divisor de tensión nos va a dar una variación de tensión a medida que vamos variando la tensión. Ya lo hemos conectado en otras oportunidades, pero les pido que vayamos todos al Tinkercad y conectemos esto: un potenciómetro, una resistencia de 10K, ¿sí? Esto conectado a VCC, digamos a 5 voltios, y a masa. Esto lo hacemos y vamos a medir cómo varía la tensión cuando vamos variando el potenciómetro, ¿sí? Entonces nos vamos todos al Tinkercad
Lo estamos haciendo lento porque fue una de los pedidos durante la autoevaluación de que esto lo hagamos más lento y no hay ningún problema. Si vamos muy rápido, por favor avísennos. Bueno, vemos ahora si podemos solucionar lo del puntero láser en el PowerPoint. Bien, lo que vamos a hacer ahora es buscar un potenciómetro. ¿Sí? Tenemos que conectar un potenciómetro, un suministro de energía, ¿sí? Y un multímetro, una resistencia. Y un multímetro. ¿Sí? Todo esto lo tenemos que ir conectando. Bueno, yo lo borro acá para que se pueda ver bien en la pantalla. Y nos falta una resistencia. ¿Sí? Bien. La idea es que ustedes conecten esto. Yo mientras lo voy mostrando en pantalla para los que no tienen, para los que no están con la PC, pero cada uno conecte el esquema que les mostramos recién. Sí, un divisor resistivo con una resistencia y un potenciómetro. Y vamos a conectarlo con una protoboard. No vamos a hacer... De hecho, siempre les digo conectemos con la protoboard. Como les digo, si vamos muy rápido, me avisan. ¿Sí? Entonces, alimentamos nuestra resistencia. De nuestra resistencia va al potenciómetro. Y del potenciómetro volvemos a conectar al suministro de energía. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a medir entre un punto del potenciómetro. A ver, estoy conectando al revés. Qué bien. Vamos a medir entre un punto del potenciómetro y la masa, que puedo tomarlo en cualquier punto, lo puedo tomar acá, lo puedo tomar acá, ¿sí? En cualquier punto que esté conectado a masa. Siempre tenemos que tener la misma referencia para medir. Y hacemos la medición. ¿Sí? Vamos a ver que nuestro multímetro esté en voltaje, que nuestra fuente de energía esté en 5 voltios, porque es lo que vamos a simular con el Arduino. Y voy a ir variando ¿sí? Y va variando. Bueno, ¿sí? Esto es lo que haríamos para medir un potenciómetro, que lo hemos hecho en otras
clases. Bien, como ven la variación fue muy poca. ¿Por qué? Tenemos un potenciómetro de 250K y nuestra resistencia de 1K. Entonces estamos teniendo muy poca caída ahí. Se puede ajustar variando y poniendo una resistencia, por ejemplo, de 10K acá. Entonces vemos que es más sensible a las variaciones. ¿Sí? Bien, todo esto se lo puede ir simulando o se lo puede ir calculando con todas las fórmulas que les dimos desde el comienzo. Bueno, fíjense de experimentarlo un poco ustedes. Esto ya lo tendríamos que tener bastante sabido. Ahora lo que vamos a hacer, esto lo pueden seguir experimentando. Lo que vamos a hacer es realizar la conexión de el LDR en el lugar del potenciómetro, ¿sí? Lo que vamos a hacer es reemplazar el potenciómetro por un LDR, ¿sí? Por un fotorresistor. ¿Ahora se escucha mejor? Bien. Entonces, vamos de nuevo a nuestro Tinkercad y hacemos ese cambio. Cambiamos el potenciómetro por un LDR y vamos a ver cómo varía la resistencia. Les dejamos un ratito para que ustedes lo prueben y luego lo conectamos nosotros. Bien, vamos a entonces hacer acá la simulación, así los que están sin PC lo pueden ver y también para que todos entendamos y aunemos criterios. Bien, voy a retirar mi potenciómetro, voy a buscar nuevamente el fotorresistor. ¿Sí? Lo voy a girar para que me quede cómodo. Bien, y lo conecto entre estos dos puntos. ¿Sí? Acá está alimentado a la arcencia y acá está alimentado a la fuente. Voy a iniciar la simulación. ¿Sí? Y puedo ir viendo cómo varía el voltaje. Ven que cuando está en total oscuridad mido 4,7 voltios, 4,74 voltios. Cuando estoy en total luminosidad voy a medir 241 milivoltios, o sea 0,2 voltios. Y si me voy moviendo, ven que es chiquito como va variando hasta que llegamos a un punto de casi total oscuridad donde varía bruscamente. Puede que esto sea el comportamiento que yo quiero, como puede que no sea ese el comportamiento que quiero. Quiero que la escala se vea como más lineal, que sea más sensible o menos sensible. Y entonces, como la idea de medir luces es un poco distinta a como medimos otras magnitudes,
no estamos acostumbrados a usar luxómetros y todas esas cosas en nuestra vida diaria. Y los valores de luz son logarítmicos y tienen varias cuestiones, digamos, que escapan a lo que es este proyecto, a lo que es este curso. Lo que podemos hacer para saber qué valor de resistencia nos vendría bien es probar. Por ejemplo, si yo probé con una resistencia de 1K, y fíjense cómo la variación a medida que varía la luz es distinta. Ven que voy teniendo con mínimas variaciones valores en el orden de los voltios. Estoy, por ejemplo, a la mitad de la escala y tengo 2,34 voltios. En total luminosidad tengo 1,68 voltios. ¿Sí? Este movimiento puede que, si yo quiero hacer una variación un poco más lineal, me sirva mejor. Entonces, lo que voy a hacer es ir haciendo esas modificaciones e ir viendo cómo varía, ¿sí? Puedo achicar o agrandar nuestra resistencia para ir viendo eso y también así ir calibrando nuestro proyecto. En la vida real tal vez probaríamos con una resistencia que tengamos, utilizaríamos un preset, los multivueltas, para poder ir calibrando para ver en qué valor es el que yo quiero medir, ¿sí? Entonces, eh, vamos a continuar con estas mediciones. Bien, nosotros, acá hay un compañero que está con un inconveniente. Que no puede prender las fuentes. Dice, consulta, tengo que mandar a revisar mi fuente si no funciona porque no me tiene ningún voltaje y eso que está declarado. A ver, ¿querés compartirnos tu pantalla? Jonathan, por favor, así lo podemos ver entre todos. Bien, Jonathan, si nos miramos tu pantalla, ¿sí? Vas a ver que vos estás utilizando la mini placa como la que estoy usando yo, pero si vos te posicionás, viste que tenés los números que dice 1, 2, 3, 4 y tenés las letras A, B, C, D, E, ¿sí? Estás poniendo tu fuente en corto porque estás conectando en A y B, en toda la línea 1 está conectada, fíjate. Pero, por ejemplo, esta mini fuente, esta mini placa no tiene al costado las líneas. Lo que yo te digo es que agarres y te fijes esto. Antes de conectarlo, se fijan esto. A ver, vamos un segundito así queda todo grabado. Bien. ¿Están viendo ahí mi pantalla? No. Aquí. Ven. Yo detengo acá la simulación. Si yo me posiciono acá en el 1, ven que me aparece todo esto así en... Esto significa que toda esta línea está conectada. La siguiente línea también está así conectada. El compañero lo que hizo fue conectar así la fuente. Vamos a desconectarlo acá un segundito.
y ha conectado la fuente de esta forma. Esto es re común que pase cuando uno por ahí cambia de protoboard. ¿Sí? La conectó así. En el de abajo, pero bien. O sea, digamos, conectó este acá y este lo conectó así. ¿Qué está pasando ahí? Como esta línea está completamente conectada, estamos poniendo en corto la fuente. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer en esta placa es utilizarla de otra forma. Yo no les aclaré que estaba usando como una placa más chiquita, era para que se vea mejor, que no tiene un bus de alimentación. Así sería la forma correcta de utilizarla, y luego de acá podemos llevar el positivo a este punto y el negativo a este otro. Bueno, al revés, puse el positivo y el negativo, pero en este caso daría bastante lo mismo, ¿sí? Pero tenemos que medir siempre con respecto a la referencia, así que bueno, vamos a cambiarlo. Vamos a poner el positivo a este punto y el negativo a este otro punto. ¿Sí? Entonces, fíjense siempre de tener en cuenta, de revisar qué está conectado con qué, y está re bueno que esto les pase acá en la simulación, porque en la vida real, a menos que tengan una fuente de laboratorio, si hacen esa conexión, puff, como mínimo salta un fusible, que sería el ideal, y si no, explota algo. Bien, ¿se entendió? ¿Querés volver a compartirnos tu pantalla? ¿Así vemos? Jonathan, ¿querés compartirnos la pantalla? Así podemos ayudar. Seguro que esto le va a pasar a más de un compañero y esto sirve para que todos puedan entender. Exactamente, la protoboard anterior lo que tiene es que en los costados tiene unos buses de alimentación que están interconectados entre sí. Esta mini placa de prueba no tiene los buses al costado, funciona como la parte del medio de la protoboard. ¿Se entiende? Jonathan, te escucho todo cortado. Te, te escucho cortado, no escuché bien lo que dijiste. Bien, les voy a ir mostrando lo que le decía el compañero. No sé si alguien más tiene ese problema, pero siempre que tengan una placa ustedes para, para ver, fíjense esto. Miren que tenemos distintas placas. Acá hay una placa de prueba pequeña.
Si yo la coloco acá, voy a ahorrar mi potenciómetro, ven, esta mini placa es como el centro de esta placa, no tiene esta línea que está mostrando el bus de conexión, ¿sí? El bus para el negativo y el bus para el positivo. Tiene simplemente esta parte del medio, ¿sí? Y si nos posicionamos sobre ella, podemos ver con la flechita, con los circulitos en verde interconectados qué está conectado con qué. ¿Sí? Esto nos permite hacer el simulador. Es algo que en la vida real lo que hay que hacer para ver que esté conectado cuando nuestra protoboard, por ejemplo, ya tiene sus años, a veces hay buses que se entrecortan entre sí y a veces no funciona. Entonces hay que probar que esto esté funcionando de, de buena forma. Bien, eh, continuamos. Si alguien tiene alguna otra duda. Ahí dice uno que no tiene audio, pero se escucha bien. Bien, continuamos entonces. Lo que nosotros... Caso muy da error. A ver, Enrique. Enrique, ¿nos querés compartir tu pantalla? Así podemos ver qué es lo que está saliendo distinto. A ver, Enrique. No puedo compartirle mi propio Jitsi. Bien, si te vas a la... Si, decirle que en la esquina va a configuración, trae tres puntitos. En este momento estamos tratando, está escribiendo Maxi para poder... Bien, continuamos porque no vamos a poder llegar sino a seguir con la clase. Bien, como les decía, este es este es el circuito que estuvimos probando recién. Este es el sensor, como conectábamos en Arduino, ¿sí? Y lo tenemos que conectar a nuestra placa. Bien, como mencionaba el compañero, no tenemos tres patitas para conectar nuestro sensor. Entonces lo que hacemos es como la adaptación de la señal. Además, nuestra señal que nos da nuestro sensor es una variación de resistencia. Entonces tenemos que transformar eso en una variación de voltaje. Tenemos que poder tomar la señal o bien del LDR o bien de la R1 para obtener la tercer patita que tenemos acá en el medio con respecto a la Tierra y medir en nuestro Arduino. Les pedimos que hagan la conexión esta en Arduino
¿sí? Y enseguida vamos a ver cómo hacemos el código para leerlo. Bien, me fijo si bajando la calidad yo se ve mejor. Aguardame un segundo, estoy acá configurando. Ajustar la calidad del video. Bien, ¿ahora se escucha un poco mejor o no? ¿Alguien? Sí, pero es, por ejemplo, ahí está con un poco mejor de conexión. Eh, Baja lo pongo. Bien, ahí pueden ver mejor, escuchar mejor. Bien, le bajé la calidad de transmisión al video. Si no se ve bien la pantalla me avisan y la vuelvo a subir. Bien, la conexión en Arduino que hayan hecho en el Tinkercad le tiene que haber quedado algo así. Ahora se escucha mejor eso. Se ve bien, ¿no? Bien, vamos entonces al Tinkercad y vamos a ver cómo se hacía esta conexión. Bien, la idea es, voy a borrar las cosas que tenemos de más, voy a sacar nuestra placa, voy a acomodar un poquito esto que se vea mejor para que quede más prolijo. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una conexión con nuestro Arduino? Bien, vamos a tener que tomar la referencia de en dónde vamos a medir. Siempre, y no nos vamos a cansar de decirlos, hay que tener... Acá está el Arduino. Sí, siempre hay que tener el GND conectado. Recuerden que tenemos varias conexiones y todas internamente están conectadas entre sí. ¿Sí? El GND nuestro tiene que estar, todo lo que esté a 0 voltios, si agregamos fuentes externas, lo que sea, todo tiene que estar interconectado entre sí. Yo lo voy a pasar por acá arriba. Sí, lo voy a conectar siempre en negro para que se vea bien. Bien, entonces, la medición la estamos realizando entre este punto y este punto, o sea, entre tierra y este pin. Nosotros ya tenemos acá conectada la tierra de nuestro Arduino, ¿sí? Y nos falta ahora conectar el punto de medición.
¿sí? Vamos a conectarlo en el punto A0. Bien, entonces lo que nuestro Arduino reciba va a ser lo mismo que lo que va a recibir lo que vamos a estar sensando acá con nuestro multímetro, ¿sí? Es lo que va a ver nuestro ADC. Si yo inicio la simulación, me fijo que todo esté bien conectado y que voy variando mi, la luz que recibe mi LDR y varía la tensión, ¿sí? No voy a ver nada en mi Arduino porque todavía no le puse un programa que haga algo. Bien, entonces vamos a ir al código, ¿sí? Les vamos a pasar un pequeño código con con lo que vamos a hacer y vamos a ir explicándolo todo juntos, ¿sí? Bien, pegamos acá el código y lo vamos a analizar entre todos. Vamos. Bien, acá en este tenemos el pin 5 para el LDR, nos dice el compañero. Y está bien, nosotros lo hemos conectado en el 0. ¿Cómo lo cambiamos? Ponemos un 0 en ese punto. O bien podemos eh, podemos modificar el hardware. A mí me resulta más sencillo modificar el código. Por eso eh, nosotros, por eso está bueno siempre ir leyendo el código antes de simularlo, ¿sí? Si tenemos el código antes, que puede ser una idea, bueno, yo vuelvo a un proyecto viejo, tengo este código y veo dónde está conectado. Yo acá lo que hice fue al revés, conecté todo y dije, bueno, ahora voy a revisar el código. Por eso está bueno comentarlo y declararlo arriba. Si yo no hubiese declarado arriba como una variable, tendría que ir buscando en todos los lugares donde puse el pin LDR como 5 para ir cambiando. Bien, entonces, declaramos como el pin que va a leer el LDR el 5. Después tenemos una variable que se llama valor LDR, que va a ser en donde yo voy a guardar el valor que me va a brindar mi LDR. ¿Sí? Y lo inicialicé en 0 el valor LDR. Bueno, como lo quiero testear de una forma rápida y tenemos reconocido el puerto serie, vamos a utilizar el serial begin. Vamos a inicializar el serial begin en el setup. Luego vamos a guardar el valor leído por el ADC en la variable que declaramos antes, en valor LDR. ¿Sí? Vamos a leer lo que está en el pin LDR y lo guardamos en esta variable. Y luego lo vamos a mostrar por el puerto serie. ¿Sí? No estamos tomando ninguna decisión aún. ¿Sí? Vamos a darle play a este circuito.
Bien, y ahí vamos a ver cómo funciona. Yo sin querer toqué para debaguear, por eso se me había cambiado. Bien, ahí está leyendo el valor 1017. ¿Sí? Si yo lo voy moviendo el valor, me va a mostrar distintos valores de luminosidad. ¿Sí? Bien, alejo un toque la pantalla para poder verlo y podemos ver el valor que está midiendo, ¿sí? Y en cuánto lo está transformando mi ADC. ¿Sí? Lo que yo puedo ir haciendo es ir viendo el valor que voy recibiendo para calibrarlo. Por ejemplo, yo ahora podría elegir que si el valor es mayor, por ejemplo, esta es la luz media que yo quiero, si el valor es mayor a 471, vamos a encender un foco o voy a enviar un mensaje, ¿sí? Todo eso son las decisiones que podemos ir tomando con los if que vimos anteriormente, o sea, podemos tomar distintas decisiones de acuerdo a nuestra entrada, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gustó este valor de 471. Entonces yo puedo detener mi simulación y hacer una modificación. Voy a imprimir el valor ese y voy a poner if, sí, valor LDR es mayor a 471, voy a imprimir que sería el punto print ln, por ejemplo, puedo imprimir la luminosidad es buena. ¿Sí? Si no, puedo hacer que no me imprima nada. Entonces, le doy play. Bien, entonces yo digo acá, hey, tengo un error. La luminosidad es buena cuando es más pequeña que ese valor. Entonces digo, no, acá tuve un error en el concepto, porque varía al revés. Entonces digo, no, no tiene que ser mayor, tiene que ser menor. Inicio la simulación nuevamente y hago el testeo. Entonces voy subiendo y recién ahí me muestra cuando la luminosidad varía. ¿Qué puede pasar? Nosotros tenemos dos formas de medir esto. Lo que vamos a hacer es, si lo ven acá en pantalla, nosotros teníamos dos formas de conectarlo, ¿sí? O tomar la medición sobre la resistencia o tomar la medición sobre el LDR. Si prueban las dos formas de conexión, van a ver que la variación va a ser distinta. En esta la tensión no va a aumentar la tensión cuando haya más luz y en la otra va a disminuir la tensión cuando haya más luz, porque recuerden que entre este punto y este punto tienen que caer los 5 voltios. Entonces, si está cayendo más sobre el LR o sobre el RC, va a depender de cuánta luz incide en el LDR y sobre cuál de los dos estemos midiendo. Acá los compañeros consultan de que por qué la resistencia que tenemos es de 1K y no de 10K. Bien, hace un ratito lo habíamos visto que en el que fuimos cambiando la resistencia para obtener un mejor rango de lectura si era lo que queríamos. Esto de todas formas
De todas formas, cuando ustedes los van armando, van testeando y les decía que lo pueden ir viendo con un, con un preset cuando ya obtienen el valor que desean. Lo que estamos haciendo ahora es simulando eso para poder notar distintos valores de lectura. Es muy bueno, por ejemplo, que ustedes pongan, por ejemplo, arriba de todo que esto está calibrado para, por ejemplo, se pone como comentario, calibrado para una resistencia de un K. ¿Sí? La luminosidad permite, bueno, y así. Ir siempre comentando cómo tiene que ir ese circuito, ¿sí? Bien, una consulta. Cuando el valor que leo varía mucho, ¿cuál sería la mejor forma de promediar la lectura? Eso ya es un cálculo de software. Lo que se puede ir Es, haciendo es ir guardando muchos valores, ir tomando promedio en vez de un valor instantáneo. se puede ir tomando distintos promedios. Si vos lo que vos decís está inestable tu entrada de medida o el problema es que con un mínimo cambio vos ya tenés cambios muy grandes en tu sensor. Depende cuál sea el problema de por qué varía mucho. Podemos utilizar una función map para traspasar de un valor de lectura, ver el máximo y el mínimo y mapearlo a otro valor como dice el compañero, pero depende de cuál sea, digamos, el problema por el que está variando. Siempre lo puedes, casi todos los problemas en los sensores los puedes solucionar o por hardware o por software. Fíjate, si vos decís que la sensibilidad está muy chiquita, pues variar esta resistencia y ver cómo varía tu sensor. O vos puedes hacer un for que tome 100 valores y de eso haga un promedio y ese es el valor que muestra. Sí, también puedes hacer un for y que hagan varias mediciones, 5 mediciones, 10 mediciones, 100 mediciones, haga un promedio. Bien, un caudalímetro que mide con mucha turbulencia. Bien, no es este ejemplo. Lo que podés hacer es hacer 100 mediciones, 50 mediciones y sacar el promedio. Podés, eso digamos sería como una solución por software. No va a ser exacto también, porque si tiene mucha. Si el caudalímetro tiene mucha turbulencia, no va a ser exacto la cantidad de cosas que mide, va a ser un promedio. Sí, lo que vas a estar midiendo ahí es el valor promedio, ¿sí? Durante un determinado tiempo. Bien, si estamos hasta acá, a todos les funcionó el programa, continuamos con la clase. Bien, estas eran las dos posibilidades que tenían de conectar, como lo habíamos visto, ¿sí? Y como yo les comentaba en un principio, el, la capacidad que tiene, o sea, nosotros vieron que acá tuvimos que calibrarlo, calibrar una resistencia, ver qué resistencia es la que íbamos a utilizar y todo eso tiene un precio, digamos. Nosotros podemos conseguir circuitos que ya vienen con todo esto armado. Hicimos una investigación de mercado, en Mercado Libre, viendo las posibilidades que había. Por un lado, les mostramos esta resistencia, porque esta fotoresistencia, porque las podemos encontrar en el Tinkercad, simularlas y probarlas. ¿Sí? Pero también van a ver que viene esta misma fotoresistencia en módulos y depende de distintos vendedores puede variar bastante el precio. ¿Sí? La fotoresistencia sola está entre 30 y 50 pesos, 36, 52, 42, dependiendo del proveedor. Entonces, pero pueden venir ya sets donde viene las cosas más calibradas. Tenemos acá para setear a qué valor queremos que mande una señal y todo eso, pero ya ven que tenemos un precio más elevado porque ya tenemos una circuitería extra. Nosotros teniendo el fotoresistor tenemos muchísima más versatilidad, pero lleva más desarrollo, ¿sí?
Bien, ¿qué proyectos podemos hacer con un LDR? Entonces, lo que podemos hacer ahí es automatizar, por ejemplo, el cierre de persianas para poder dormir la siesta. O que te abra las persianas cuando ya salió tanto el sol para que te despiertes. Por ejemplo, todo eso de domótica se utiliza mucho en los LDRs. Podemos hacer una automatización para que encienda las luces, para poder programarlo. Y eh, pueden haber otras ideas. No sé si se les ocurre algunas a ustedes. La originalidad en todo esto. Dice buscar internet. Bueno, ahí están viendo el problema de luz para plantas, por ejemplo, sí, puede ser una iluminación artificial para unas plantas que necesiten luz todo el tiempo. Y bien, también se puede utilizar para hackear algún jueguito. Fíjense, por ejemplo, esta aplicación de el LDR. A ver, ¿cómo le pongo play? No le puedo poner play acá, mi puntero normal. No me da el play. Bien, les voy a pasar el video por acá porque no me estaría funcionando. Audiencia. No, pasamos la audiencia. Bueno, bien, ahí podemos ver en pantalla Si lo vamos a ver después, un servomotor. eso que está ahí. Es un servomotor que lo que hace, No se te escucha. ¿no? No, está silenciado. Eso que vemos ahí es un servomotor que va presionando el que va presionando el la bar- que va presionando la barra espaciadora para poder hacer que gane en el jueguito. Bien, las aplicaciones que podemos notar son muchas y también depende del delay que le van poniendo. Sí, perdió porque el juego se va acelerando. Bien, como les decía, el LDR tiene bastante delay, pero tiene muchas aplicaciones que se pueden ir notando. Dice, después invierte la pantalla. Bien, son muchas cosas que podemos ir, que van cambiando en la presentación del jueguito y también las podemos ir codificando para que esto vaya mejor. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, les pasamos la asistencia por el chat, vamos a un pequeño recreo y nos encontramos en 15 minutos, nos encontramos a las 11 nuevamente.
Buenos días. Sí, yo hace poco estaba mirando unas reviews de monitores de 144 Hz y encontré un youtuber que hizo una prueba con un pequeño circuito Arduino para medir la tasa de delay de esos monitores. Sería el tiempo que tarda en hacer clic en el mouse y en responder el monitor. Ajá. Y lo midió con Arduino en el video que pasé. Sí, tiene mucha utilidad. Tiene muchas utilidades. Todo lo que ustedes puedan hacer para testear esto puede ser muy divertido y muy didáctico. Hay que ver también cuál es el delay del sensor que cada uno está usando, ir a la hoja de datos y ver si nos sirve para medir en el rango, tiene el tiempo de respuesta que necesitamos para la medición que queremos realizar. Muy bueno el aporte. Bien chicos, les acabamos de pasar la asistencia al chat y nos vemos a las 11. Nosotros nos quedamos acá por si hay alguna consulta de temas anteriores o... nada. 10:45. Ah, 10:45, perdón, no a las 11, 10:45, disculpen.